Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar qué es lo que puede comer un diabético. Aquí es muy importante porque a través de los estudios que se han hecho, vamos a ver qué cantidad de acuerdo a unos valores que tienen los alimentos, principalmente los carbohidratos, que es el índice glicémico, y la carga glicémica, nos podemos saber si puede un diabético, dependiendo su nivel o estado de salud, comer 5 gramos, 15 gramos o 20 gramos, o realmente no comer nada de ese alimento. Para contestar lo anterior, un diabético debe conocer de lo que está comiendo, o qué es lo que está comiendo. El índice glicémico, como ya hemos hablado en otros videos, es la velocidad con la cual un alimento aumenta los niveles de glucosa en sangre, dependiendo cómo se digieran estos carbohidratos que contenga el alimento. 2. Debemos saber qué cantidad de carbohidratos tiene cada alimento que estamos consumiendo. Los alimentos, de acuerdo a su bromatológico, no van a tener el mismo porcentaje de carbohidratos en común, sino dependiendo del alimento va a tener más gramaje por cada 100 gramos de alimento que consumimos. Nosotros compramos algo en el súper, pero ese algo que compramos, lo único que nos va a decir es que tenemos que investigar realmente cuántos gramos de esos 100 gramos son carbohidratos. Posteriormente hay que calcular la carga glicémica y, tomando esto, establecer de acuerdo a su estado de salud el intervalo de la carga glicémica de los alimentos que debemos comer. Vamos a comenzar. El índice glucémico es el impacto que tiene el consumo de 50 gramos de carbohidratos de un alimento en los niveles de glucosa de una persona sana en el transcurso de un tiempo determinado, que se utiliza 2 horas. Para el cálculo del índice glicémico vamos a encontrar tablas que llegan a utilizar como punto de referencia el consumo del pan blanco o una cantidad de glucosa líquido, que es un jarabe. Este tipo de estudios se realiza en personas en estado de salud sanas. Lo que se hace es que se checa en ayuno qué niveles de glucosa tiene y posteriormente se va checando cada media hora o cada 15 minutos dependiendo, y se puede graficar una curva. Cuando hablamos de una tabla de índice glicémico a base de la glucosa, por ejemplo, si damos de tomar miel de maíz, que es glucosa, un jarabe, vamos a ver cómo este jarabe, en comparación con la avena, vamos a darnos cuenta cómo aumenta el jarabe los niveles de glucosa de las personas sanas en el tiempo de 2 horas. Ese tipo de curva que hace que, como podemos ver en la gráfica de color rojo, sombra un poquito más naranja, más rosita, hace un pico muy elevado. ¿Esto por qué? Porque la glucosa sube muy rápidamente en la sangre y rápidamente se produce insulina para que pueda controlar los niveles de glucosa. Entonces, alimentos con índice glicémico alto van a hacer que en el cuerpo se produzcan niveles mayores de insulina para que en esta respuesta se meta o se introduzca o se metabolice fácilmente la glucosa que nosotros acabamos de consumir. Como siempre nosotros consumimos un exceso de glucosa, una parte de ella se va a almacenar en grasa. Luego viene otro que son las hojuelas de avena, como podemos darnos cuenta, es el índice glicémico de 51, genera una curva más tranquila y en base a eso nos damos cuenta que representa un 51% del área bajo la curva de lo que es la curva que nos desarrolla en los niveles de glucosa. Es decir, más lentamente va a subir los niveles de glucosa en sangre, por ende la producción de insulina va a ser más tranquila, menos agresiva, y eso va a evitar que se almacene el exceso de glucosa en grasa. Aquí vemos la tabla para que la veamos más cerca. Entonces, la tabla de índice glicémico, vamos a darnos cuenta que empezamos a tener alimentos con índice glicémico alto y índice glicémico bajo. Y de acuerdo a los criterios que se han establecido, se recomienda que los alimentos con índice glicémico menor de 55 son los bajos, el medio es de 56 a 69 y los alimentos con índice glicémico alto son mayor o igual a 70.
Aquí en esta tabla vamos a ver algunos tipos de alimentos. Si nos damos cuenta, principalmente del lado amarillo, que se llama índice glicémico bajo, hay muchas frutas en comparación con los de índice glicémico alto, que se encuentran en la zona roja, que son debido a problemas o alimentos que se derivan de la espiga. En esta parte es muy importante hacernos referencia en que la gente, cuando tiene estos niveles de índice glicémico alto, los alimentos van a provenir principalmente de todo producto que provenga de espiga. Y esos niveles glicémicos altos lo que van a hacer es que se va a metabolizar y van a subir rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Por eso es importante empezar a bajar los niveles de glucosa en sangre, controlando el consumo de todo aquello que provenga de espiga. Aquí vamos a ver ahora lo que decíamos anteriormente, cómo están las tres curvas, el tiempo, y cómo afecta el modificar el consumo de un alimento en los niveles de glucosa de una persona. Eso es lo más importante. Aquí, como mencionaba, uno de los grandes ventajas que tenemos es que cuando nosotros empezamos a tomar en cuenta lo que es el índice glicémico, podemos nosotros seleccionar los alimentos. Aquí vamos a darnos cuenta, cuando estamos hablando de hojuelas de avena, la cantidad de carbohidratos que tiene 100 gramos de hojuela de avena es de 69.2 gramos. Es decir, el 69%, 70 aproximadamente. Esos 70% de ese alimento es el que se va a metabolizar y va a llegar a la sangre como glucosa. Luego, aquí vamos a ver cómo el alimento, principalmente en la avena, que acuérdense, la avena proviene de espigas, el porcentaje más alto es de carbohidratos. Aquí vamos a ver, en esta gráfica volvemos a preguntarnos, aquí es muy importante, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos una cantidad de esta avena? Si nosotros no consumimos 50 gramos, que es el estudio en donde se hace el índice glicémico, y consumimos menos de 50 gramos, vamos a hacer que dentro de la curva, como se ve en la parte inferior, vamos a bajar ese índice glicémico, es decir, vamos a modificar realmente la altura o el nivel de glucosa que logramos ingresar a sangre con ese alimento. Entonces, el nivel de glucosa de la sangre va a estar determinado también por la cantidad del alimento que consumamos y cómo el cuerpo lo metaboliza. Aquí vemos en esta gráfica el índice glicémico bajo. Están los 10 gramos, los 20 gramos, 35 gramos y 50 gramos, que era la cantidad estándar de lo que es la avena en hojuelas, ¿no? Si nosotros comemos 10 gramos, este alimento, su curva va a ser muy pequeña y no va a afectar tanto los niveles de glucosa en sangre y por ende no vamos a necesitar niveles altos de insulina para metabolizarlos. Cuando se dieron cuenta de esto, generan un conocimiento que es la famosa carga glucémica. La carga glucémica de un alimento se determina dividiendo el índice glucémico del mismo entre 100 y multiplicando el resultado de dicha ecuación por los gramos de carbohidratos presentes en la cantidad evaluada del alimento, que en caso de la tabla se toma un consumo estándar de 100 gramos del alimento. Aquí vemos el índice glicémico, ejemplo de la avena, ya quedamos que era 51. Entonces la carga glicémica va a ser, si agarramos 100 gramos de un alimento, es decir, estamos hablando de 100 gramos del alimento, sabemos que en 100 gramos hay 69.2 gramos de carbohidratos. Esto lo vamos ahora sí, a multiplicar por la división de entre 51 por 10. Y esto lo que nos va a dar es una cantidad de 35.29. Esa es la carga glicémica.
Cuando nosotros hablamos también tenemos diferentes escalas para la carga glicémica, y en la carga glicémica lo que vamos a ver que recomiendan que la carga glicémica de un alimento debe ser menor o igual a 10 y un nivel medio es de 11 a 19 y niveles altos ya van mayor o igual a 20. Entonces en estos casos aquí cuando uno es diabético debe tratar de consumir alimentos que la cantidad que esté consumiendo sea menor el resultado de carga glicémica de 10 o igual a 10. Si nosotros empezamos a ver los efectos en la carga glicémica del aumento del consumo de avena por comida, si nosotros empezamos a consumir, por ejemplo, 20 gramos de ese alimento, nos estamos saliendo de la zona verde, que es la zona menor o igual a 10. Y si consumimos aproximadamente 40 gramos, nos damos cuenta que estamos saliendo de la zona amarilla, que es entre 11 y 19. Aquí vemos en este dibujo, donde se encuentra esa flecha, es el cálculo de la tabla de índice glicémico, que como hemos comentado es cuando el consumo es igual a 50 gramos de carbohidratos provenientes de ese alimento. Entonces, si de repente consumimos un alimento que tenga 25, pues va a estar un poquito arriba de la zona verde. Si consumimos un alimento que tenga 30 o 40, pues ya vamos a estar en la zona amarilla. Pero si consumimos una cantidad de carbohidratos que tenga 70, 80 de carbohidratos, que es como podemos darnos cuenta, es aproximadamente 100 gramos de avena, recordemos de 69.2, entonces estamos hablando que entonces 100 gramos de avena que un diabético consuma le va a hacer mucho daño. ¿Cuánto comer de hojuelas de avena? Si 100 gramos de hojuelas de avena tiene 69.2 gramos de carbohidratos y debo comer menos de 40 gramos de carbohidratos, entonces debo comer menos de 57.80 gramos de hojuelas de avena. Entonces vamos a concluir. Se puede comer cualquier cosa, lo importante es establecer la cantidad para que los niveles de glucosa no se eleven demasiado, causando así problemas de salud. Ejemplo de por qué nos sirve el índice glicémico y la carga glicémica de los alimentos. Aquí vamos a darnos cuenta que encontramos en diferentes videos, en diferentes páginas de internet, tablas donde viene el índice glicémico, la cantidad de glucosa de un alimento y la cantidad de carbohidratos y qué relación hablamos cuando, por ejemplo, un plato mediano de arroz, cuánto equivale a 150 gramos, que esto es igual a 4 raciones de carbohidratos. Entonces aquí vamos a ver, vamos a aislar, y en base a eso vamos a empezar a hacer nuestros cálculos. Y como lo vemos, carga glicémica dividido entre el índice glicémico entre 100 multiplicado por la cantidad de carbohidratos del arroz. Entonces 38 gramos de arroz cocido es igual a 10 gramos de carbohidratos. Un índice glicémico de 70 va a ser la carga glicémica, va a ser 10 gramos de carbohidratos que provienen esos 38 gramos de arroz cocido dividido multiplicado por la división de 70 entre 100 es igual a 7. Entonces, una persona diabética podrá consumir solamente, como es menor de 10, una cantidad de alimento que estamos nosotros hablando de 38 gramos de arroz cocido, es decir, muy poca cantidad. Si nosotros nos acordamos, por ejemplo, una cucharada de tamaño de guarnición son 75 gramos. Estamos hablando que una persona diabética del arroz solamente podrá consumir la mitad de una cantidad de guarnición. Si la carga glicémica recomendada para un diabético es menor de 10, ¿cuánto debe comer un diabético? Pues vamos a hacer el estudio. Sabemos que 38 gramos de arroz igual a 7 de carga glicémica. ¿Cuántos gramos necesitamos para que esto pueda llegar a 10? Pues ya nos damos cuenta que es menor o igual a 54.28 gramos. Volvemos a ver, menor que 75 gramos, que es el tamaño de una cucharada de guarnición. Un diabético debe comer menos de 54.28 gramos de arroz cocido en cualquier comida. Si una ración son 38 gramos, 54.28 gramos son 71.42% de una guarnición. Ahora, muy importante, cuando nosotros hacemos un estudio y empezamos a ver
qué comer o cómo comer, vamos a encontrar diferentes propuestas. Tenemos dietas estándares donde el consumo, por ejemplo, de grasas en la dieta estándar es del 30%, de la proteína aproximadamente el 11%, y de los carbohidratos llega a ser del 50 a 60%. Si nosotros hacemos un pequeño ejemplo, como podemos ver, existen dietas que utilizan un consumo de carbohidratos del 5% hasta el 55%, llevando así un control de la producción de la insulina, hormona que hoy en día está relacionada con la presencia de varias enfermedades. Aquí vemos la dieta, una dieta que es del 5% de la fuente de carbohidratos y otra del 55%, podemos nosotros, lo que estamos llevando, poder llevar una dieta en que pongamos un nivel de consumo de carbohidratos más, más intermedio, puede ser de 20, 25, 30. La dieta estándar, que es la que nos está llevando a muchas enfermedades, está llevando un consumo de 55 de carbohidratos, que es lo que nosotros tenemos que aprender y empezar a reducir, disminuir la cantidad de carbohidratos en la dieta. Lo importante es reconocer que el cuerpo humano puede adaptarse a diferentes tipos de dieta, así como tiene la facultad de obtener su energía de varias fuentes, por lo que no debemos tener miedo a modificar nuestros hábitos alimenticios. ¿Cómo mejorar el efecto de los carbohidratos en una dieta estándar? Pues ya vimos y sabemos que una dieta estándar para un joven de 18 años, un niño, están hablando que diario debe consumir 3.152 kilocalorías por día, de las cuales el porcentaje tiene que ir de 45 a 65 de carbohidratos. Entonces, en este niño de 18 años se recomienda 3.152 kilocalorías al día, de las cuales el 50% tienen que provenir de carbohidratos. Tenemos que el 1.576 kilocalorías al día deben ser cubiertas con cereales y semillas o sus derivados. Estos alimentos se van a dar en desayuno y cena. Un 30% de esta cantidad va a ser tanto en el desayuno como en la cena, hablamos de 1.576 kilocalorías, y el resto, que es el 40%, va a ser en la comida. Si 38 gramos de arroz cocido tienen 10 gramos de carbohidratos y los diabéticos deben comer menos de 54.28 gramos de arroz cocido, y sabemos que cada gramo de carbohidrato nos proporciona 4 kilocalorías, solo podemos cubrir 217.17 kilocalorías en cada alimento. Entonces vamos a empezar a calcularlo. Desayuno nos va a dar esa cantidad, 4.728, que es la que necesitamos. El arroz solamente nos da 217, nos faltaría cubrir 255.68 kilocalorías en el desayuno o cena y 413.28 en la comida. Si damos un plátano, este nos da 80 kilocalorías y contiene una carga glicémica igual a 10, y si completamos con frijoles y leche de soya, vamos a tener 363 kilocalorías de carbohidratos provenientes de los carbohidratos. Ya nos estamos acercando. Y si nosotros utilizamos, de acuerdo a este estudio, nos damos cuenta que la tortilla tiene una carga glicémica de 11, un índice glicémico de 52 y una energía de 88, el consumo total, si la persona consume esto, nos da una cantidad de 451. De acuerdo a una dieta estándar, el consumir, la ración es muy importante, estamos hablando de 2 tortillas, consumiría solamente 2 tortillas, no más, porque si no subiría mucho la carga glicémica, sería 20, 30, acuérdense que también la carga glicémica va a depender de la cantidad de alimento. Entonces, en base a eso, lo que vamos a tener es una dieta balanceada de acuerdo a la cantidad estándar, una dieta estándar. Nosotros recomendamos realmente bajar ese consumo a 25 a 30 de los requerimientos establecidos. Bueno, para terminar este video vamos a comentar que vamos a seguir haciendo videos para entender más la carga glicémica y con ello poder comprender y aplicarla. Sin más por el momento y quedando a sus órdenes, el doctor Claudio Carvajal. Yo me encuentro aquí en Avenida Cuauhtémoc, 271, Interior 103. Estamos para servirle. Gracias.